hay que distinguir el fin del mundo de lo que es los últimos tiempos. La gran tribulación, el fin, la nueva época o día del Señor, etcétera. O sea, son expresiones que tenemos que ver a ver cómo lo vamos a, dónde deben estar ubicados. Cuando hablamos de los últimos tiempos, hablamos los tiempos, no necesariamente los últimos tiempos tiene que ser el fin del mundo. Son los tiempos finales que preceden al fin del mundo. La gran tribulación de la que se habla en el catecismo, es la tremenda lucha espiritual que se va a dar, espiritual, porque las luchas físicas solo son la cáscara de lo que es la lucha real contra los espíritus, ¿verdad? Eso lo dice San Pablo, eso es bíblico. Por eso nosotros como iglesia no tenemos que descuidar esta primera lucha, no concentrarnos en lo que es efecto, sino ir a las causas. Por ejemplo, uno ve la situación del mundo que vivimos, ¿verdad? Hay que rezar mucho por la paz del mundo, la paz física, la paz entre Rusia y Ucrania. Hay que rezar que cese la guerra. Toda guerra es condenable. La guerra es injusta. La guerra trae más pobreza, miseria y en todo eso. Es la parte humana. Pero eso es un efecto de cosas que son más profundas, donde están las verdaderas causas de los problemas de la guerra. ¿Cómo hago yo para que termine la guerra entre Ucrania y Rusia, por ejemplo? Bueno, dejemos de matar inocentes, porque todas esas cosas son consecuencia de nuestros pecados. Occidente está masacrando la vida humana en el vientre materno. ¿Cómo podemos pedir paz? Los países están proporcionando armas a Ucrania para incendiar más todavía el fuego. La están defendiendo, le dan armas y se mata al pueblo. O sea, hay intereses políticos, económicos, o sea, hay pecado detrás. O sea, yo voy a rezar por la paz, tengo que rezar por la paz, pero tengo que también poner por obra, dejar de matar niños inocentes, dejar de difundir la mentira en lo que es el orden natural, ¿verdad? Dar vuelta a todo, donde se habla de un amor que no es amor, es la destrucción del ser humano, y lo presentan. Hay hipocresía, hay mentiras, pero conscientes. Entonces, esos son pecados espirituales tremendos que tienen como consecuencia el COVID, las guerras, las pestes, las persecuciones, los terremotos también que pueden aumentar, las catástrofes naturales también están relacionadas. Sodoma y Gomorra fueron destruidas físicamente por cuestiones, elementos físicos de la naturaleza, pero por el pecado. ¿Qué significa que cayó fuego del cielo? Un meteorito o algo, un meteorito. O explotó antes de tocar y se hizo polvo en 1000 pedazos de fuego, no sé, pero quedó extinguida. Cayó fuego del cielo, efectivamente. Entonces hay una consecuencia de nuestras acciones, desde el pecado original hasta hoy. Entonces una tremenda lucha se va a cernir. Eso es la gran tribulación de la cual se habla en la Escritura y ahora lo habla el Magisterio. El fin de los tiempos es el tiempo del Inmaculado Corazón, que va a triunfar al final de los tiempos, y al final mi Inmaculado Corazón triunfará. Estamos en ese tiempo, estamos en estos tiempos finales. ¿Cuánto queda? No se sabe, ni el día, ni la hora, ni nada, pero tenemos ojos para ver y oídos para escuchar. Y después se habla de una nueva época, del día del Señor.
Podríamos pensar que eso es el tiempo de paz, del cual habla la Virgen también, y habrá un tiempo de paz, el día donde reinará el Señor, el día donde habrá una conversión profunda y un restablecimiento social con Cristo como centro, cristológico, mariológico, una reestructuración político-social en torno a Cristo Rey. No que vaya a bajar Cristo y viva con nosotros el milenarismo, no, eso no. Sino un triunfo donde después vendrá un tiempo de paz. Eso lo dijo la Virgen, es una profecía, está aprobado eso por la Iglesia, ¿verdad? Que aprueba la aparición de Fátima y canoniza a los pastorcitos. Entonces, cielo nuevo y tierra nueva pueden significar también una transformación especial de todo el orden del mundo, de todo el equilibrio, de eso que le llamamos ahora ecología, que ni siquiera sabemos defenderla realmente, ni siquiera sabemos cuidarla, ni predicar sobre ella, ni ubicarla en el contexto mundial o en la escala de valores de los seres humanos. La sacamos de contexto. Dios va a restablecer eso de una manera perfectísima, porque la ecología tiene como fundamento dos actos: la creación y la dignidad humana. Si uno saca eso, y la glorificación de Dios. 3 puntos. Primero, glorificación obviamente de Dios, el acto creador como base y fundamento, por eso la cuidamos, porque es una criatura de Dios, y la dignidad humana, que es para quien se fue hecho el mundo. Si yo no tengo en cuenta eso, todo lo demás en la ecología me saca de contexto. Cuidar por cuidar, no cuidar por cuidar. Tiene un fin. Entonces tiene sentido lo ecológico, tiene sentido el cuidado de la naturaleza, porque yo a través de ese cuidado cuido los bienes de Dios, cuido lo que es de Dios, cuido lo que me ha dado. Para los demás también, para que ellos hagan buen uso para alcanzar la vida eterna, glorificar a Dios y la salvación del alma. Entonces el punto de partida es la creación, pero el mundo de hoy no tiene como punto de partida la creación, sino el azar. Entonces vivimos para el azar. ¿Para qué cuidamos la naturaleza? ¿Por cuidarla? ¿Por ella misma? No. Si no hay un creador, entonces no tiene sentido que le dé culto. Mi acción no puede terminar en un medio, sino en un fin. Por eso que si yo no reconozco a Dios creador de la naturaleza, de todas las cosas, no puedo yo tener el recto cuidado de las cosas que Dios me ha dado, porque las cuido porque Él me las ha dado. Supongo su existencia y su acto creador. Y la dignidad del hombre me la dio para la dignidad del hombre, no para que el hombre se ponga al servicio de la creación, sino para que la creación y todo lo que Dios ha dado, el hombre haga buen uso para crecer en su dignidad, en su perfección hacia Dios. El Catecismo de la Iglesia Católica, el número 671, es cortito, hasta el 677, son apenas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 numeritos. Pero ahí está concentrado todo. El reino de Cristo presente ya en su Iglesia, sin embargo, no está todavía acabado, con gran poder y gloria, con el advenimiento del Rey a la tierra. Este reino aún es objeto de los ataques de los poderes del mal, no de Rusia, ni ningún país, de los poderes del mal, 2 Tesalonicenses 2:7, a pesar de que estos poderes hayan sido vencidos en su raíz por la Pascua de Cristo. Fíjese que la lucha no es una lucha armada externa. ¿Qué hacemos con el misil Satanás, le llaman así, que tiene Rusia, que le puede dar vuelta al mundo y exterminar un país entero con 8 ojivas nucleares y que va a la velocidad de, no sé, a 22.000 kilómetros por hora? No lo pueden detener. Es tremendo, le llaman el Satanás. Eso no es nada.
lo que está sucediendo en torno a mí, que yo no veo, eso es tremendo, porque es la verdadera destrucción eterna de la existencia, no de la existencia, pero de la felicidad del hombre. Hasta que todo le haya sido sometido a Cristo, es decir, que todavía el reino de Dios no está completo aquí. Ya, pero todavía no. Es decir, ya comienza. El reino de los cielos es como una semillita, ¿va? Que va creciendo, se va desarrollando como un granito de mostaza. Entonces, comienza en el interior del hombre en el estado de gracia, con el bautismo, se va desarrollando, pero tiene su plenitud en la posesión de Dios en el cielo. Y el reinado social de Cristo es el inicio del reinado de Cristo, que debe ir desplegándose, se debe ir extendiendo todo lo que se pueda, pero la plenitud no está aquí. La plenitud no se da aquí, que donde siempre va a estar mezclado el bien y el mal. Uno hace la utopía marxista, ¿verdad?, donde el paraíso terrenal se daría si uno hace una justa distribución de todos los bienes, se quedó todo el Estado, evidentemente, y el hombre es tratado como un engranaje más de la gran maquinaria del mundo, donde uno es un productor nada más, reducido a un elemento material productivo. Bueno, sigo. A pesar de que estos poderes hayan sido vencidos en su raíz por la Pascua de Cristo, hasta que todo le haya sido sometido, 1 Corintios 15, 28, y mientras no haya nuevos cielos y nueva tierra, en lo que habite la justicia, la Iglesia peregrina lleva a sus sacramentos e instituciones que pertenecen a este tiempo, la imagen de este mundo que pasa. El mundo no quiere que digas qué pasa, no. Le molesta que digas qué pasa, ¿cómo que pasa? Aprovecha el momento que tienes. Ella misma vive entre las criaturas que gimen en dolores de parto hasta ahora y que esperan la manifestación de los hijos de Dios. Lumen Gentium 48. Por esta razón los cristianos piden, sobre todo en la Eucaristía, que se apresure el retorno de Cristo cuando suplican: ven, Señor Jesús. Explícitamente el catecismo nos dice que en la liturgia la Iglesia pone eso para apresurar la venida de Cristo. Ven, Señor Jesús. Es decir, que desde ahí se está pidiendo, porque nunca la tierra es el cielo y nunca aquí será la felicidad, y siempre estaremos anhelando por una patria distinta, porque desde el pecado original esto se hizo insoportable, se hizo un valle de lágrimas, y uno está esperando. En su providencia Dios ha hecho que en la medida que pasan los años, cuando es un caso normal y uno se va avejentando, hay un deseo ya de basta. El joven no se muere si le llega así que se va. Pero cuando va pasando el tiempo, uno dice: ya trabajé, ya quiero ir a la casa del Padre. Se va dando algo natural al que tiene fe. El que no tiene fe se le vuelve un tormento. Pero por eso Dios en su infinita bondad nos ha dado, para que vivamos en la fe, este proceso también hasta natural, de que el alma desea ya liberarse de un cuerpo que le es un poquitito fastidioso por un momento más. El siguiente número. Cristo afirmó antes de su ascensión que aún no era la hora del establecimiento glorioso del reino mesiánico esperado por Israel, que según los profetas debía traer a todos los hombres el orden definitivo de la justicia, del amor y de la paz. Todavía no. El tiempo presente, según el Señor, es el tiempo del Espíritu y del testimonio, pero es también un tiempo marcado todavía por la tribulación. Y será así hasta el fin del mundo. Esto el mundo no lo quiere entender. Habrá tribulación. Y la prueba del mal, que afecta también a la Iglesia e inaugura los combates de los últimos tiempos. Ahí habla de los últimos tiempos. Inaugura el combate de los últimos tiempos. No es lo mismo el fin del mundo, de los últimos tiempos, ¿verdad? Entonces ahí tenemos la primera distinción,
que la Iglesia misma hace entre fin del mundo y los últimos días, o en los últimos tiempos, como se le quiera llamar, porque es lo mismo, un tiempo, días. Por eso cuando la Virgen dice, y al final mi Inmaculado Corazón triunfará, ¿de qué? De esta lucha, de la tribulación final. Y luego habrá un tiempo de paz antes de la venida de Jesús. Eso es la gran conversión, la paz que vendrá por la mayoría, porque siempre estará mezclado el trigo y la cizaña hasta el fin de los tiempos. Lo que sí prevalece el bien o prevalece el mal. Ahora está prevaleciendo el mal, pero está el bien metido también. Luego prevalecerá el bien, aunque estará el mal metido. Es un movimiento de balanza. Hasta la cosecha final siempre está mezclado el trigo y la cizaña. Desde la ascensión de Cristo en el Monte de los Olivos, desde la ascensión, el advenimiento de Cristo en la gloria es inminente. Eso lo dice, nos enseña la Iglesia, es inminente. ¿Por qué dice así? Obviamente, porque esa inminencia, ¿por qué es inminente que ya llega desde la ascensión? Y no llega, llevamos 2000 años, que son 2000 años. Un día para el Señor son como 1000 años, y 1000 años como un día de ayer que ya pasó. Y además dice que es inminente porque comparado el tiempo con la eternidad, el tiempo siempre es poco, es inminente. Y porque viene sorpresivo, y entonces si es sorpresa vendrá cuando menos lo pienses. Si tú dices, no, falta, ya estás haciendo algo que está mal. Por eso la Iglesia todos los días dice, ven Señor Jesús. No lo dice todos los días, lo dice 24 horas al día. Porque en todo lugar del planeta, como está dividido por horas, siempre hay un lugar donde se está celebrando la Santa Misa y se está diciendo, ven Señor Jesús, y lo dice la Iglesia. 24 veces al día, en el sentido de los 24 usos horarios del mundo. Aun cuando a nosotros no nos toca conocer el tiempo y el momento que ha fijado el Padre con su autoridad, sin embargo es eminente. Y cuando uno predica que es eminente, que vivamos como si ya viniera el Señor, a veces a uno lo tachan de exagerado. Y esto es el catecismo, uno trata de meterse en el espíritu de la Iglesia. Por eso les digo, hay que leer el catecismo y tener el espíritu de Cristo y de su esposa la Iglesia, para que uno cuando hable, piense con categorías cristianas. Entonces, si yo digo que es eminente la venida del Señor, yo tengo categorías cristianas, hablo con categorías cristianas y trato de proceder con categorías cristianas. Estoy dando a entender, estoy haciendo que las personas capten realmente y van a vivir mejor, porque todas las cosas que son verdaderas llevan al bien de las personas. Este acontecimiento escatológico se puede cumplir en cualquier momento, aunque tal acontecimiento y la prueba final, hay una prueba final, al final mi Inmaculado Corazón triunfará. Aunque tal acontecimiento y la prueba final, lo dice la Iglesia Católica en el Catecismo, que nadie le diga que no, porque ese no tiene el Espíritu de Cristo. Aunque tal acontecimiento y la prueba final que les ha de proceder están retenidos en las manos de Dios. La venida del Mesías glorioso en un momento determinado de la historia se vincula al reconocimiento del Mesías por todo Israel. Vamos a ver nosotros qué tiene que pasar primero. Acá está, esto lo dice el Catecismo porque yo he hablado de esas cosas y por ahí no les gusta. ¿De dónde saca todo esto? Acá está. Hay que leer el Catecismo, hay que estudiar el Catecismo. Entonces, lo dice la Iglesia, Romanos 11, 26 y Mateo 23, 39. Tiene que suceder eso. Del que una parte está endurecida, lo dice San Pablo, Romanos 11, 25, en la incredulidad respecto a Jesús. San Pedro dice a los judíos de Jerusalén después de Pentecostés, arrepentíos, pues, y convertíos,
para que vuestros pecados sean borrados, a fin de que el Señor venga, el tiempo de la consolación, y envíe al Cristo que os había sido destinado, a Jesús, a quien debe retener el cielo hasta el tiempo de la restauración universal, de que Dios habló por boca de su profeta. Restauración universal habla de los cielos nuevos y tierra nueva, es que así lo interpreta ahora la Iglesia, pero hay una conversión para que venga el Señor. Estamos esperando una conversión, que es otro de los signos. Una conversión general, no totaliter, de la totalidad de las personas, que no se va a dar nunca, pero sí en su mayoría, para que venga el Señor. Y San Pablo le hace eco: si su reprobación ha sido la reconciliación del mundo, ¿qué será su readmisión sino una resurrección de entre los muertos? Ahí se va a dar enseguida, cuando venga Jesús, la resurrección de los muertos. La entrada de la plenitud de los judíos, la entrada de la plenitud de los judíos en la salvación mesiánica, a continuación de la plenitud de los gentiles. Primero los gentiles, como está pasando, o sea, la conversión ahora es de los gentiles, desde que está Cristo. Judío todavía no, pero cuando dice la plenitud de los judíos, no es la totalidad de todo judío, sino la sustancia de todos ellos. Como religión se tienen que convertir. No el banquero judío que solo le interesa sacar dinero, y ni le interesa, no, sino Israel como sinagoga, si quieren, el culto. La última prueba de la Iglesia, antes del advenimiento de Cristo, antes de que Él venga, la Iglesia deberá pasar por una prueba final. Ahí está. Otro de los signos antes que venga Cristo. Acá está, lo enseña el Catecismo y lo enseña la Escritura. Entonces, antes del advenimiento de Cristo, la Iglesia deberá pasar por una prueba final. Al final, mi Inmaculado Corazón, nadie contaba que ella iba a estar en esta lucha. Es Dios, pero a través de ella. Acá está. Entonces, deberá pasar por una prueba final que sacudirá la fe de numerosos creyentes. La persecución, otra de las cosas que tienen que... La persecución que acompaña a su peregrinación sobre la tierra desvelará el misterio de iniquidad. Es lo que tiene que venir. Va a quedar develado también el anticristo. El misterio de iniquidad bajo la forma de una impostura religiosa que proporciona una solución aparente a sus problemas mediante el precio de la apostasía de la verdad. Si yo llego a decir esto, muchas personas, y yo me refiero a veces a quien debería saber, dice, me va a decir que yo estoy metido en cosas extrañas, en doctrinas así, apocalípticas. Esto es el catecismo de la Iglesia Católica, es la Escritura, pero es el catecismo que interprete, profundiza y me lo propone que yo lo estudie, que yo piense de esta manera, que yo incorpore esta forma de pensar, porque esto es cristianismo. Por eso no hay conversión, porque se desconoce a Cristo. ¿Por qué? Porque no se sabe, no se conoce el catecismo. Estudiar otras cosas sin haber estudiado el catecismo es ridículo en la Iglesia, es ridículo. Es lo primero que hay que hacer. Se tiene que dar la apostasía de la verdad. Apostatar de la verdad quiere decir que tú sabes que dónde está, pero la dejas y adquieres esta otra postura contraria. Esto es lo que todos aquellos que promueven la homosexualidad, ¿ustedes creen que ellos creen que es algo bueno? ¿Ustedes creen que ellos intelectualmente ven eso como de verdad están convencidos? No. Lo necesitan justificar sentimentalmente, no con la razón, porque la razón le muestra la verdad de las cosas. Entonces, no quieren pensar, no quieren que piensen, sino que se dejen llevar por esa sensibilidad, por lo que tú sientes, haz lo que quieras, pero no pienses. Es la apostasía de la verdad. El relativismo que denunciaba el Papa Benedicto tanto es esto. Es la apostasía de la verdad también.
La impostura religiosa suprema es la del anticristo. Catecismo de la Iglesia Católica. La impostura religiosa suprema es la del anticristo, es decir, la de un pseudo-mesianismo en que el hombre se glorifica a sí mismo colocándose en el lugar de Dios y de su Mesías venido en la carne. Yo determino las leyes, yo digo lo que está mal y está bien. No la naturaleza, que no importa que yo contradiga la ley natural, si esto es ley tú lo debes cumplir. Hay que defenderse de esa ley injusta. Toda ley que contradice la ley natural o no está en el orden de la ley natural, no se debe obedecer. Porque hay que obedecer a Dios antes que los hombres. Una ley que vaya contra la ley natural es ir contra la ley de Dios que puso en la naturaleza, que participa. Esa ley que está en la naturaleza es participación de la ley eterna, que es Dios.